Pues muy buenas tardes a todos, a todas. ¿A qué hemos venido aquí esta tarde? Nos preguntábamos hace escasos 5 minutos, Eva y yo. No porque no sepamos de qué hablar, porque nosotros tenemos también nuestra experiencia, cada uno en su campo, como laicos, comprometidos con nuestra parroquia, con nuestra diócesis, con nuestra iglesia. Pero también es verdad que empezamos a estar muchas veces hartos de escuchar unas frases. Hay mucha gente que cuando oye hablar de sinodalidad dice, pues, qué aburrimiento trae el sinodalidad. Pues si no hemos empezado. No hemos empezado todavía. Y ya nos hemos aburrido y nos hemos cansado. Vamos a intentar en esta tarde, pues seamos capaces de hablar de vocación, de hablar de compromiso, de hablar de formación, de hablar de procesos, de hablar de nuestras historias, cada uno la nuestra, pero que hagan que nos sintamos comunidad, que hagan que nos sintamos en comunión, con un objetivo en común, que es el nosotros, el hacer el nosotros. Y para eso, bueno, pues contamos con la número uno en nuestro país, que es Eva. Buenas tardes, Eva. Hola, muy buenas tardes. Empezaste como enfermera. Sí. Eres enfermera. Sí. Eres enfermera. Eso dice mucho de una persona, porque sabéis que las enfermeras en España tienen una vocación humanista muy fuerte, muy arraigada, y eso ya hace que no sea uno solo enfermera por vocación, sino por vocación sanitaria, sino humanitaria, que también es importante. Y como, bueno, yo creo que como también respuesta a la llamada del Señor, ¿no? A servir. Y concretamente, bueno, pues en esa presencia en el mundo que se nos pide a los laicos, pues servir desde, pues en el dolor, en el sufrimiento y en el acompañamiento a las personas que, bueno, pues que están pasando situaciones de enfermedad y de muerte. Además has acompañado a jóvenes y llegaste a la presidencia de Acción Católica hace 3 años ya, o 4. 4. Este es el 8º. ¿Tantos ya? Sí. Madre mía. Y ya acabo. Vale. ¿Y cómo se llega hasta ese punto? Pues, ¿Cómo desarrolla uno su vocación siendo enfermera para llegar a ser la presidenta, la cabeza visible de un movimiento como Acción Católica? A ver, yo creo que, bueno, yo siempre me gusta decir que soy una laica de parroquia. Como, bueno, pues seguramente la mayoría de los que están aquí o de los que, bueno, pues que nos van o sea, que van a ver esta entrevista, bueno, pues a través de las redes, ¿no? Soy una laica de parroquia que ha intentado ir descubriendo y creciendo en un proceso pues en la parroquia, intentando descubrir lo que el Señor quería de mí, ¿no? Y ahí descubrí pues mi vocación como laica, mi vocación al matrimonio y mi vocación de servicio a la Iglesia, ¿no? Y en ese sí, bueno, yo reconozco que siempre me quería dedicar al tema social, bueno, pues, pero el Señor, bueno, pues tiene sus caminos y en un momento determinado, pues la Acción Católica ofrece, bueno, fui presidenta diocesana y bueno, pues decía, ¿por qué no te lo piensas? Y bueno, pues allá que me fui con mi marido a Madrid a este servicio para vivir la misión apasionante que nos pide también a todos los creyentes, ¿no? El anunciar a Jesucristo y poder ayudar a otros en este, bueno, pues desde la Acción Católica General a que se encuentren con el Señor y también puedan anunciar su amor y su misericordia. ¿Por qué hay tantos laicos que vienen a misa todos los domingos, algunos van todos los días, a los que les cuesta tantísimo descubrir su vocación misionera dentro de la Iglesia? Quiero decir, cuando en una parroquia el párroco sale y dice, pues necesitamos catequistas, necesitamos gente para el consejo de economía, necesitamos gente que venga a montar el Belén, a montar no sé qué, a lo que sea, a organizar los talleres de Biblia, la lectura divina, necesitamos gente. Y entonces, mientras lo está diciendo el pueblo, se va saliendo la gente de la Iglesia, porque al final se quedan 3 o 4 que son los que ya están. En el sínodo y luego también por convencimiento. Yo creo que se insistía mucho y se insiste mucho en esta iglesia sinodal en que hay que poner el centro en el encuentro con Jesucristo, ¿no? Necesitamos que cada persona que esté en nuestras parroquias haya encontrado con Jesucristo.
pasado, yo creo que de un momento, de una etapa de cristiandad en nuestra sociedad a una etapa en la que la gente no conoce a Jesucristo. Yo me he encontrado con personas de 18, 19 años. Tengo una compañera de Pilates, profesora de arte, que decía que ya en la universidad hay gente que, bueno, ella es profesora y de arte dice que hay jóvenes que se preguntan que por qué la iconografía, o sea, en el arte en España hay tantas mujeres con un niño en el regazo. Estamos en esa tesitura, ¿no? Que no identifican a la Virgen y al niño. Entonces, yo creo que necesitamos bueno, pues poner en el centro la misión, es decir, la evangelización, para que la gente se pueda encontrar con Jesucristo, se enamore y de ese amor lo quiera transmitir a otros. Y es la única manera pues, de poder también asumir nuestra vocación, ¿no? Como laicos. No como una costumbre el ir a la parroquia, sino como realmente la necesidad de unirnos al Señor y de vivir de otra manera. Y para eso hay que buscar espacios, y para eso hay que encontrar a personas a las que en las empresas o en las grandes organizaciones denominan adoptadores tempranos, que son los primeros que se apuntan a todo y que llevan mucha ilusión y son los primeros que arrancan y hacen que el resto pues se vaya pegando, ¿no? A ese tema. Yo creo que necesitamos crecer en espacios, ¿no? y en procesos, o sea, partiendo de ese encuentro con el Señor, procesos de crecimiento en la fe que nos ayuden a cuidarnos, ¿no? ¿Cuántas veces en nuestras parroquias, incluso en nuestras comunidades, nos entregamos, estamos al servicio, hacemos muchas cosas, pero ¿cómo nos cuidamos cada uno de nosotros, ¿no? Y es la manera de descubrir nuestra propia vocación, la llamada del Señor y el asumir esa corresponsabilidad que en este momento pues, se nos está pidiendo y nuestra Iglesia necesita. En el sínodo se hablaba de esa corresponsabilidad diferenciada, ¿no? Y necesitamos ir haciendo la vida en nuestras parroquias y en cualquiera de los ámbitos de nuestra Iglesia. Con una perspectiva pero no de una corresponsabilidad de cualquier manera, sino una corresponsabilidad que necesita pues, una formación y un laicado maduro bueno, pues y que quiera vivir con coherencia en medio del mundo. Para eso no funciona la pastoral de actividades, a la que estamos muy acostumbrados en todas las diócesis. No hablo de esto, hablo de todas las diócesis. Es curioso cómo en el sínodo, desde todos los lugares del mundo, se hablaba de la necesidad de una formación que no se hablaba teórica, sino que se hablaba de una formación integral, continua, compartida, para toda la vida. Y eso, bueno, pues, o sea, esa necesidad de procesos. Y yo creo que estamos en eso en nuestra Iglesia en España. Yo supongo que aquí en Zaragoza también lo estamos impulsando, ¿no? Desde el postcongreso de laicos, pues tenemos ahí esas, curiosamente, ¿no? Vivimos el Congreso de Laicos hablando de la sinodalidad y el discernimiento como claves de fondo, cuando aún no sabía no habíamos empezado a hablar de la sinodalidad como hablamos ahora, ¿no? Pero teníamos claro que queríamos caminar juntos para anunciar a Jesucristo y que queríamos hacerlo en esa clave del discernimiento. Entonces yo creo que ahí pues estaban esos 4 itinerarios que nos marcan nuestra pastoral ordinaria ahora en las diócesis y que el sínodo, ¿no? Nos está como avalando y reafirmando que tenemos que ir trabajando en esa clave. Primer anuncio, acompañamiento, procesos formativos y el tema de la presencia en la vida pública, que como laicos pues también tenemos ahí que hincarle el diente y no quedarnos solo de puertas adentro de nuestras iglesias. Te voy a presentar varias frases de varias personas, pero voy a empezar por una tuya, ¿vale? Que dice: necesitamos una conversión personal, del corazón, antes de una conversión pastoral y estructural. Yo creo que necesitamos ir haciendo a la par todas esas conversiones, ¿no? Necesitamos una conversión personal ante muchas cosas, bueno, pues ante lo que nosotros estamos cada uno viviendo, dejar muchas inercias, abandonar ese siempre se ha hecho así, bueno, pues el
querernos de verdad, pues el tema del caminar juntos y de la acogida al diferente, bueno, cada uno sabe lo que tiene que ir, ¿no? En su corazón, abriéndolo al Señor y que el Señor lo vaya cambiando, ¿no? Con ese protagonismo del Espíritu. Pero al mismo tiempo, claro, si esperamos a nuestra conversión, nada va a cambiar. Pero si solo cambiamos las estructuras sin una conversión personal, tampoco. Entonces yo creo que tenemos que ir haciendo a la par la conversión pastoral, la conversión de las estructuras y la conversión personal. Cuando hablamos de conversión de estructuras, claro, en la teoría hay veces que suena muy bien. Claro, por ejemplo, yo soy catequista, por ejemplo. Entonces le digo al párroco que está muy de acuerdo conmigo en que la catequesis, por ejemplo, de confirmación, o puede ser una catequesis finalista. Es decir, vienen 2 años, igual que hacen el bachillerato, les damos un papelito o los confirmamos y ya está. Al año que viene ya no aparece por la iglesia para nada. Entonces le digo, vamos a cambiar la estructura, vamos a hacer en vez de catequesis, como si fueran clases de una clase más, de química, de matemáticas, de lengua, pues vamos a pensar qué hacer para que estos chavales pues realmente se encuentren con Jesús, inicien un proceso, sea acompañamiento, no sea una clase, no tengan la visión de... Pero lo hablamos y no sabemos cómo concretar esa necesidad que vemos, porque la vemos. Es que todos los años apostatan, tenemos 25 años en mi parroquia, pues han quedado 2 que vienen los domingos, y porque los cogen sus padres de la manga y se los llevan a misa. Pero esto ninguno, como para hacer un grupo. Y tenía yo la ilusión de hacer un grupito de vida, de unos 5, 6, digo 25, se quedarán 5 o 6 aquí en la parroquia. Pues ni eso, ni 5. Pero claro, lo pensamos, lo decimos, lo verbalizamos, nos duele, lo rezamos, pedimos al Espíritu que nos acompañe y nos ayude a llevarlo a cabo, pero no se termina de concretar. La sensación de fracaso es muy grande en nuestras parroquias. No en todas, porque hay muchas que hablan de ese rejuvenecimiento, de ese resurgir, pero son cuantas. Yo creo que estamos en el momento y en el sínodo se habla, voy a hacer referencia al sínodo porque no soy yo, ¿no? Es todo lo que allí vivíamos y don Vicente también estaba allí. Se hablaba de la necesidad de la creatividad y de no tener miedo a que nos equivoquemos. O sea, no pasa nada. O sea, estamos en el momento de hacer cosas nuevas, de probar, de discernir juntos pasos a dar. Es necesario que en ese cambio de las estructuras, ¿no? que muchas veces tenemos y nos podemos estar refiriendo a los organismos de participación que tenemos, el escuchar otras voces diferentes. ¿Cuánto nos cuesta escuchar al que no suele estar habitualmente en la parroquia? Pero necesitamos saber lo que necesita para poder darle respuesta. Entonces, escucharnos los unos a los otros. Yo creo que también el no decir... Yo siempre que hablamos de los organismos de participación, yo siempre comento, en el día a día, ¿no? Ya conoces a los que están contigo en un consejo y ya sabes lo que el otro va a decir, o te supones que el otro sabes lo que el otro va a decir. Entonces, estar atento a que no te dé la tentación de a este ya no lo escucho, el abrirte a la novedad de lo que el otro habla. O sea, necesitamos escucharnos con profundidad y aceptarnos tal como somos, aún en las grandes diferencias. Y de determinadas ideas ir sacando lo que juntos podemos ir cambiando. Y no tener miedo. O sea, esa valentía de, bueno, pues probemos esto, a ver si los jóvenes siguen. ¿Cómo acompañamos también? Sé que nos preocupan mucho los jóvenes, pero ¿cómo acompañar, y los niños, pero cómo acompañamos a las personas mayores que están en nuestras parroquias, que en este momento también son la mayoría de ellas, ¿no? ¿Cómo cuidamos sus necesidades espirituales? ¿Cómo las acogemos? ¿Cómo se sienten? O sea, ¿cómo logramos que nuestra iglesia, que nuestras parroquias, que nuestros movimientos, nuestras comunidades se conviertan y se transformen realmente en casa y familia? Eso es algo que además a mí me sorprendía, porque en todos los documentos del proceso sinodal, o sea, desde el primer documento aparece esa frase. Necesitamos una iglesia más relacional, más familia, más casa, ¿no? Más cercana. Y entonces, ¿qué pasos vamos a hacer o qué pasos vamos a dar para que eso sea una realidad?
Sobre todo que no se nos escapen, pues, iba a decir detalles, no son detalles, y mucho menos menores. Situaciones que a veces nos llegan a las parroquias y de las que no nos damos cuenta. Gente con problemas gordos en casa, gente con problemas gordos en el colegio, gente con problemas gordos en el instituto, de bullying, de alcoholismo. Mi padre es alcohólico, mi padre es ludópata, mi padre. Y simplemente nos compadecemos y no somos capaces de dar una respuesta como iglesia. Porque ese chico acabará la catequesis y pensaremos después, ¿y qué habrá sido de este chico? ¿O qué habrá sido de esta chica? Por eso lo de ser familia, ¿no? Y por eso ir transformando nuestras comunidades, no tenemos el reto, ¿no? de dejar que sean espacios de autoservicio, como en algunos casos se han convertido, a lograr que sean realmente verdaderas comunidades acogedoras, ¿no? El tema también de, tú hablas de, bueno, pues de las situaciones de las personas, pero también de los jóvenes, ¿no? Y la situación de las personas migrantes que están en el interior de nuestras comunidades. En el sínodo se hablaba mucho de esa interculturalidad, cómo logramos acoger y formar comunidad, como, bueno, pues también es un reto muy grande, ¿no? Algunas comunidades, aquí nosotros sobre todo, porque acogemos personas de otros lugares, y en otros lugares del mundo, bueno, pues porque se veía que se vaciaban, porque las personas se van a otros sitios. Lo que nos perdemos cuando no acogemos a las personas que vienen de fuera de nuestras parroquias, o no somos capaces de abrirnos lo suficiente, porque pueden venir a misa los domingos, sentarse en un banco, nadie les dice nada y por lo tanto pues siguen viniendo, pero no forman parte de la parroquia. Pero cuando alguien se acerca a ellas y las invita a un grupo de peregrino, a un grupo de Cáritas, a un grupo de lo que sea, y se abren y te cuentan pues, historias tremendas que llevan encima y cómo viven ellos la espiritualidad y su fe, se convierten en evangelizadores nuestros. Y no hay nada, por lo menos yo no he descubierto nada mejor que un evangelizador migrante de los que tenemos en nuestras parroquias. Porque con toda la historia que llevan detrás te quitan la tontería. Para empezar te quitan las tonterías. Mira, ¿tú de qué te quejas? Con lo que cobras, con la familia que tienes, con la casa que tienes, con el trabajo que tienes, con el ocio que tienes, con todo lo que te puedes... para empezar, ¿de qué te quejas? Y segundo, ¿qué fe tienes tú? Creo que esa parte, ¿no? de conseguir que cualquier persona sea agente de evangelización, cualquier persona que se acerca a nuestras parroquias y que comparte con nosotros, esa opción preferencial por los pobres que necesita que queremos realmente hacer, y que no solamente sea que sean agentes de nuestra evangelización, sino que realmente sean sujetos. ¿Cuántas veces nos pueden mostrar ese rostro sufriente de Cristo, ese rostro paciente, y que nos den a nosotros también ese ánimo y esa esperanza que tantas veces tienen? Tienen muchísimo que aportar. Creo que ahí tenemos muchos retos en nuestro día a día, ¿no? Y que podemos dar pasos muy concretos, que eso es de lo que queremos hacer, ¿no? Dar pasos concretos para ir cambiando el rostro de nuestra iglesia. Vamos con otra frase. Decía antes de fracaso, de sentimiento de fracaso. Afortunadamente, los cristianos no somos optimistas. Tenemos una cosa mucho mejor, que es la esperanza. Byung-Chul Han, no sé si lo digo bien, no sé si lo conocéis, es Premio Príncipe de Asturias de este último año, y es un filósofo que os recomiendo de verdad que leáis, porque os va a dar una amplitud de miras de vuestra fe y de vuestra manera de vivir la vida impresionante. Aunque le digáis a la de la librería el coreano Príncipe de Asturias, ya lo sabe. Entonces dice, la esperanza nos permite actuar aunque haya cosas que no sepamos. Nos lanza a entablar una relación positiva con el otro, aunque no lo sepamos todo de él. La confianza nos permite actuar aunque haya cosas que no sepamos. Si lo supiéramos todo, no haría falta confiar. Viene un poco a cuenta de lo que estábamos hablando. Y yo creo que para nosotros la esperanza y esa confianza está en el Señor y está en Cristo, ¿no? Y nos ayuda a
a que ante las dificultades, ante el que en la parroquia vemos que las cosas no van, sabemos que Él está con nosotros, ¿no? Él nos prometió: yo estaré con vosotros todos los días. Y Él es el que nos impulsa y tiene ese mandato, ¿no? Que nos dijo: id y hacer discípulos. No estamos en la parroquia, o sea, este tema de la sinodalidad no es para estar juntos y a gustito, ¿no? Sino que está para que realmente el mundo, y cuando decimos el mundo es todos y todas, puedan conocer el amor y la misericordia de Dios. Y que puedan tener la gran... Siempre me sale suerte, pero no es suerte. Ese gran don y ese gran regalo que hemos recibido cada uno de nosotros, ¿no? Y que ojalá, bueno, pues que... Y ahí está el compromiso como laicos, ¿no? No solo hacia el interior de la Iglesia y hacia esa parroquia, esa iglesia familia y acogida, sino el luchar y el trabajar por la dignidad de las personas, por construir una sociedad diferente y por mostrar un rostro diferente bueno, pues de la vida, ¿no? Y el creernos y transmitirle a los demás que una sociedad diferente es posible, ¿no? Que un mundo diferente es posible. Y ahí es donde realmente, sostenidos y apoyados por la comunidad, sostenidos y apoyados en nuestra esencia y en la Eucaristía, ¿no? Como la fuente y el culmen de la unidad, salir al mundo y realmente darle la esperanza que necesita, porque la verdad que tal como están las cosas, pues y ahí, bueno, pues en el sínodo y el Papa Francisco, ahora el Papa León XIV, ¿no? Nos están insistiendo muchísimo y tenemos que cogerlo como referencia, ¿no? El tema del diálogo, que podemos ser profecía social en un mundo tan dividido, tan, bueno, pues con tanta polarización, con la cantidad de noticias que estamos viendo, bueno, pues de cómo está la situación mundial y a ver cómo acabamos en unos meses o unos días, que no se sabe, pero que podemos ser esa profecía social de que otra economía es posible, de que otra política es posible, de que realmente otro mundo es posible. Y nos tenemos que implicar ahí cada uno de nosotros primero en nuestro ámbito y en nuestro día a día, y luego ya pues articularnos y hacer. Emprender acciones que muestren que realmente es posible. Yo soy periodista y todo lo que tiene que ver con la comunicación pues se queda aquí fijado en el cerebro. Me la sé de memoria, pero la voy a leer, por si acaso me dejo alguna letra. Es de Tomás Halley, del libro Desde el reino de los sueños, cartas a un futuro papa, no sé si lo conocéis, pues apuntároslo también porque lo vais a disfrutar desde la primera letra hasta la última. Desde el reino de los sueños, de Tomás Halley, que dice: el principal objetivo de la reforma sinodal es un cambio en la comprensión de la Iglesia y de su acción en el mundo. Un cambio en la comunicación dentro de la Iglesia con el mundo. Es un cambio de estilo y de método. Una nueva forma de ser Iglesia. Se trata, además, de una tarea para toda la historia futura del cristianismo. Yo con esto ya hubiera acabado la charla ahora. O sea, no sé si la habéis captado porque ha dicho muchas cosas en poco tiempo, pero me parece que resume a la perfección todo lo que estamos hablando. Yo creo que el estilo de la Iglesia siempre debía ser sinodal, ¿no? Deberíamos siempre, unidos a Cristo, unidos entre nosotros, ofrecer esta esperanza al mundo. Pero bueno, pues somos débiles y un poco desastres, o mucho, y ahora nos hace falta esta actualización, ¿no? El Concilio Vaticano II es bueno retomarlo, y ahora, bueno, pues tenemos además la suerte que el Papa nos está recordando en sus catequesis cada uno de los documentos, y además en formato muy chiquito, o sea, en unas paginillas que nos pueden ayudar a que este camino sinodal lo vivamos con esa profundidad que se necesita. Porque el riesgo, y de verdad que a mí me preocupa, es que ahora nos conformemos con el ay, qué a gusto estamos aquí, que todos nos llevamos bien, o que nos intentamos entender.
Porque sí que se ve es que ahora, o que le pongamos la coletilla de sinodal a cosas que realmente no lo son. Entonces, necesitamos realmente pedirle al Espíritu Santo que nos ayude en esa conversión personal y que este estilo que nos está pidiendo y que necesita la Iglesia del siglo XXI y que necesitan nuestras comunidades lo podamos hacer vida. Dejémonos ya de tanto hablar y pongámonos pues pequeñitas metas, ¿no? Que en los consejos pastorales discernamos de verdad, ¿no? Que sé que ahora desde el equipo sinodal os estamos enviando algunos documentos, ¿no? Y pues más documentos, pero que utilicemos esos documentos para hacer práctica, para hacer un ejercicio real de ese caminar juntos, de ese discernir juntos, ¿no? Pues hace un par de meses salía ahí cómo hacer un discernimiento y nos daba claves, pautas, ¿no? El sínodo, si leéis el documento, supongo que la mayoría de los que estáis aquí habéis leído el documento final del sínodo, ¿verdad? Ahí yo ponía un montón de pistas, ¿no? De cómo esa conversión interior para escuchar al otro, para cuando hacemos un discernimiento, formarnos, conocer en profundidad, no por encima el tema que tenemos que tratar, que la palabra de Dios esté presente y que lo hagamos en clave grande, que cuando se tome una decisión que no nos ha gustado, que nos sumamos a ella con alegría. Eso, pues por experiencia, no es fácil. Entonces, pongámonos manos a la obra, ¿no? Y hagamos, pues, que quien dice esos documentos, otros que nos sirvan como, no solo como formación, sino como ayuda para ponerlo en práctica. Acaba de salir, que yo supongo que si no lo tenéis ya a punto, el equipo sinodal seguramente le hará difusión, un documento sobre cómo debe ser la espiritualidad sinodal, que nos puede ayudar para rezarlo y para ir interiorizando cómo podemos hacer realidad en nuestra vida esta espiritualidad, pero al mismo tiempo hay uno muy práctico de cómo trabajar en los organismos de participación y cuáles son y qué se puede hacer en ellos y pues pongámonos manos a la obra. No va a ser fácil, no seamos ilusos, pero vamos a ello, ¿no? Porque, a ver, yo digo que no va a ser fácil porque acostumbrados a ciertas dinámicas, pues habrá cosas que nos cuesten, ¿no? Y yo siempre tengo el recuerdo, en la primera fase del sínodo, cuando trabajábamos la conversación en el espíritu, estábamos 3-4 días en el mismo grupo y cambiados, ¿no? Y entonces era fácil, porque si te tocaba con alguien que no conectabas mucho, pues total después ya no lo ibas a ver. Pero en las parroquias no pasa eso, ¿no? Y esa experiencia de 3 semanas, coincidimos don Vicente esas 3 semanas en la segunda fase del sínodo, coincidimos en el mismo grupo, y él también nos podrá comentar que después de 3 semanas, pues no siempre era tan fácil, ¿no? Pues porque te daba la sensación de que uno no te escuchaba, porque el otro ya venía con sus cosas y siempre te sacaba el mismo tema y siempre quería meter lo mismo, porque, o sea, igualito que en la parroquia, ¿no? Vosotros pensáis, ¿no? Pues el que dices tú, estás en medio de la reunión y va a empezar a hablar aquí y le dices, ya sé por dónde me vas a ir. Pues el cómo en estos documentos aparece, bueno, pues cómo tenemos que estar atentos o cómo podemos estar atentos para que esa tentación de no escuchar a ese o a esa, pues no la tengamos, ¿no? Y yo creo que nos puede ayudar a que realmente, eso que decías al principio, de que cada vez que escuchamos la sinodalidad ya estamos hartos, pues que no sea así, sino que realmente nos ayude a ponernos manos en la obra. Bueno, también es cuestión de cambiar el lenguaje, porque a veces también el propio lenguaje hace que la gente pues, nos despistemos un poco, nos sintamos un poco abatidos ya simplemente con los términos que manejamos y que son totalmente nuevos. Por eso, bueno, el señor Lucio Ruiz, que es secretario del Dicasterio para la Comunicación del Vaticano, decía que la llamada a nuestra puerta en esta época digital es poner atención también en cómo cambiando el lenguaje se puede llegar de nuevo a la gente. Se puede llegar a gente que antes no escuchaba. El desafío será saber vivir en estos ambientes y poder unir institución y carisma. Y hablaba también de los viejos lenguajes frente a los nuevos, lo cutre frente a los muy cutres.
Yo creo que ya no tanto. No tanto, pero nos ha definido durante tanto tiempo la putredad. Que no seas En tan los malo. carteles, en los lemas, en los... Pero yo creo que ahora ya, o sea, puede que nos quede mucho camino, pero tampoco seamos tan duros con nosotros mismos. Tenemos que serlo. Pero por otro lado, yo creo que hemos dado pasos. En lo de la Q3, por ejemplo, sí que hemos dado pasos. Estamos dando pasos muy importantes. Y que creo que estamos haciendo cosas más frescas, que la gente se siente más identificada. O sea, no todo lo hacemos mal. O sea, hay cosas que podemos mejorar y hay cosas que hay que también erradicar, ¿no? Y tendremos que ir viendo pues, qué cosas tenemos que también dejar de lado o abandonar de todo. Pero sí, y creo que el lenguaje sí que es fundamental. Y tanto el lenguaje como las formas. Me estaba acordando ahora mientras hablabas de que no. Y hemos mejorado mucho. Me estaba acordando de las abuelicas de mi pueblo cantando el perdona a tu pueblo, Señor, cuando llega el Jueves Santo. Que no es ser cutre eso, es la manera que tenemos los 4 que quedamos en el pueblo que todavía vamos a los oficios del Viernes Santo, ya está, no pasa nada. Pero que es la realidad que vivimos también. Pero creo que también, puede que no tenga demasiado que ver con lo que estás diciendo, pero yo creo que también es muy importante el recuperar la belleza de la liturgia. El cuidado de la liturgia, el valor fundamental de la Eucaristía. En el siglo se decía que tenemos que recuperar el domingo, la centralidad del domingo, porque al final la Eucaristía es la fuente y el culmen de la unidad, de la comunión. Entonces, en torno a la Eucaristía, ahí somos todos iguales. Ahí estamos todos convocados. Entonces, es fundamental también ayudar a las personas a reconocer el valor de la Eucaristía cuando hay, pues por desgracia, sectores de nuestra fe, o sea, sectores de nuestra Iglesia que, bueno, pues que no valoran este tema y no puede ser. O sea, la Eucaristía para nosotros tiene que ser el centro, ¿no? Y cuando hablo de el cuidado de la liturgia, no quiere decir que tenga que ser pues todo solemne y... o una solemnidad, o sea, claro, no está reñido la solemnidad, la centralidad, o sea, la dignidad. La Eucaristía no tiene que ser divertida, no tiene que ser entretenida, no tiene que ser para niños, no tiene que ser para jóvenes. Tiene que ser para todos. Tiene que ser para todos. Y en el que todos, pues, o sea, es eso, ver el valor o recuperar el valor de la importancia de la Eucaristía. Recuperar también los diamantes de la tradición, que los tenemos llenos de polvo, pero que el Concilio Vaticano II nos apremiaba a conservar y a poner en valor. Está sin estrenar el Concilio. Vamos en camino. Vamos en camino. A mí me gusta ser siempre, optimista, ¿no? El Señor va marcando también los tiempos. Nosotros estamos en una época muy pragmática, que quiere resultados ya, y hay cosas que necesitan su tiempo. Y necesitamos también cultivar la paciencia, ¿no? Y en este proceso de la sinodalidad necesitamos la paciencia. La paciencia de los que van más rápido y que pedirían más cosas, pero que todavía nuestra Iglesia no está preparada, o no todos estamos preparados, y los que van más despacio para que no se queden, o sea, esperar a los que van más despacio para que no se queden descolgados, y a lo mejor los que están un poco tan despacio que apuren un poco, ¿no? Esa imagen nos lo tiene dicho el Papa muchas veces. Y yo creo que es muy significativa. Para eso también nuestros pastores, ¿no? Que bueno, pues que sean en su corazón de pastores, que tengan esa preocupación, ¿no? Por el cuidado de todos. Y que pues por su presbiterio, por el laicado, por el acompañamiento a cada persona. Y yo creo que en esas están, ¿no? De cuidar a los que van, o sea, el que caminen en medio de todos, ¿no? Y que nos quieran, bueno, pues también que nos ayuden a ese elemento de comunión, ¿no? En el pastor, porque bueno, pues como representación de Cristo. Y como sustrato de todo, formación, formación, formación. Oración también, reflexión, pero... Yo diría formación
pero ojo con formación. O sea, diría proceso formativo. O sea, una formación que nos ayude a vivir con coherencia, una formación integral, una formación para toda la vida, porque cuando pensamos en formación, aunque no lo creamos, se nos va al conocimiento teórico. Y al conocimiento teórico, a la teoría. Y se trata de una formación que nos ayude a vivir con coherencia, que nos ayude a conocer en profundidad nuestra fe para poder dar razón de nuestra esperanza. Es una formación que nos ayude a la comunión con Cristo, que nos ayude a transmitir su amor y su misericordia. O sea, por eso digo, ojo. Y luego creo que necesitamos esa espiritualidad, necesitamos un arraigo fuerte en la oración y en todo este proceso la confianza en el Espíritu Santo, que debe ser el que nos va a ir transformando y el que va a ir haciendo que esto sea una realidad. Antes de abrir el coloquio, que abriremos ahora un coloquio para que los que estéis aquí podáis participar también, pues te pediría que nos dijeras algo ¿qué nos dirías para perseverar con alegría a los que ya estamos comprometidos, que muchas veces sentimos ese peso del cansancio, del día a día, del no veo luz, no veo... Yo les diría confianza y paciencia. Sé que es duro, la mayoría de las personas que estáis aquí ya lleváis muchos años en nuestra iglesia por el perfil de edad que veo, ¿no? Y me decís, Eva, más paciencia. Pues sí. Y sobre todo yo creo que mucho amor. Y el rezar los unos por los otros, porque es la manera de que podamos llegar a ir cambiando. El clericalismo en nuestra iglesia está presente, tanto laical como sacerdotal, y tenemos que tener paciencia para que eso, sin prisa, pero sin pausa, vaya cambiando, ¿no? Y ahí el prestar nuestra ayuda, el ayudar a que se pueda producir la conversión en el corazón de las personas, porque al final es lo que necesitamos, esa conversión personal, ¿no? Esa apertura del corazón y que el Señor pues, lo vaya cambiando. Y en el día a día de la parroquia o tenemos paciencia o te vas. Entonces, pues eso, y vivirlo intentando hacer vida a la corresponsabilidad, pues confiando en que sí es posible y que sí que podremos ir dando pasos. En nosotros los primeros. Y bueno, eso principalmente. Muy bien. Voy a dejar mi micrófono a María José, que quiera decir algo para que Eva también pues, podáis participar con ella en este diálogo, en este coloquio. No he dicho nada que no sepamos, por eso digo que ahora lo importante es la experiencia. El Papa Francisco decía que si no hay pasos concretos en el tema de la sinodalidad, muchas personas que han puesto la ilusión en esto se sentirán defraudadas. Pues nosotros, los que estáis aquí, los que estamos aquí somos todos agentes de pastoral. Tenemos esa responsabilidad de ir dando pasos, juntos, sacerdotes, laicos y vida consagrada. Y nosotros también tenemos esa responsabilidad de, en el medio del mundo, mostrar el amor y la misericordia de Dios. O sea, no solo dentro, sino fuera. Y ver cómo lo podemos hacer. Y cada día, pues, discernir cómo.